Sabemos lo que hacen, sabemos de las vidas que destruyen, pero ¿por qué? ¿Eran así desde un principio? ¿O las circunstancias de sus vidas los volvieron monstruos? Hoy en Oscuros Deseos presentaremos los argumentos conductistas e innatistas presentados en el último video. Trastornos de comportamiento por padres ausentes. Los padres ausentes emocionalmente pueden crear conductas antisociales. Se ha observado que en muchos casos de asesinos en serie contaban con figuras paternas defectuosas. Por un lado, una madre extremadamente fría o sobreprotectora y por otro, un padre maltratador, borracho y ausente. Esto no les permite tener un aprendizaje social correcto, que según estudios hechos con encefalogramas al cerebro, se ha visto que esto modifica el patrón de conexiones cerebrales que forman. Esto trae consigo dos problemas. Por un lado, una tendencia al aislamiento social y por otro, vías violentas de desahogarse. Entonces, por un lado, se están aislando socialmente, lo cual crea una percepción perjudicial del mundo, porque perciben el entorno como hostil y distorsionan su interpretación de las relaciones. En primer lugar, el entorno lo perciben como hostil porque no se han dado el tiempo de conocerlo, ya que al estar en una tensión permanente en su entorno familiar, no desarrollan la intención de exploración que tiene un niño y no quiere tener que lidiar con lo desconocido, pues es un mayor nivel de tensión. Además, asumen que es parecido a lo que ya conocen, entonces están más predispuestos a suponer que las acciones de los demás son hostiles. En segundo lugar, al no interrelacionarse con las personas, no generan empatía, no desarrollan esa habilidad. Entonces, también es más posible que no entiendan las situaciones sociales en las que están y también más adelante no van a sentirse mal por hacer algo que normalmente la empatía nos haría ver que está mal. Por otro lado, se suelen desahogar de forma violenta por su baja autoestima y por la normalización de la agresión. En primer lugar, estos niños han crecido siendo víctimas de abusos sin poder defenderse, lo cual hace que se sientan incapaces y se culpen de ello. Por eso, más adelante buscan estar en control de la situación para no volver a ser heridos ellos. Y esto lo hacen de forma violenta. En segundo lugar, al ser aislados socialmente, sus padres son las personas más cercanas que tienen, a pesar de que sean maltratadores. Y por eso llegan a sentirse identificados con sus maltratadores y normalizan esa agresión, ya sean maltratos físicos, emocionales o sexuales. Fantasías violentas por aislamiento social. Las fantasías violentas son un factor clave en el desarrollo de los asesinos en serie. A pesar de que todos fantaseamos, hay dos factores a tomar en cuenta que hacen que estas fantasías sean mucho más impactantes en estos individuos. Por un lado, la frecuencia seguida con la que lo hacen
y por otro el tipo de fantasía, que son agresivas sexuales. Entonces, por un lado está fantasear con frecuencia, que disminuye la resistencia frente al estrés y los sentimientos de culpa. En primer lugar, la fantasía es un escapismo de la realidad y lo hacen para calmar su estrés, pero esto a largo plazo los hace infelices porque la vida real nunca será tan buena como su fantasía y no saben lidiar con ello, en especial porque nunca aprendieron a tratar de una forma realista situaciones tanto de cercanía como de amenaza. Entonces, de esta manera se frustran fácilmente y para lidiar con esta frustración vuelven a fantasear y después la realidad los golpea y es aún más fuerte su frustración y así continúan en un ciclo vicioso que cada vez es más doloroso. En segundo lugar, esto hace, sus fantasías hace más sencillo distanciarse de su víctima emocionalmente. A esto se le llama disociación y es muy común en asesinos en serie. De esta manera perciben el crimen como una extensión de su fantasía. Esta disociación se ha observado en varios casos, como por ejemplo el de Kim Standard. En este caso, dos asesinos cometieron un crimen juntos, pero al ser cuestionados, ambos describían los hechos de una manera distinta, lo cual muestra que cada uno estaba viendo los sucesos a través de una fantasía que estaban viviendo. Por otro lado, el tipo de fantasía es agresiva sexual porque se ve influenciada de su trauma infantil y su visión distorsionada de las relaciones. En primer lugar, esta es una fantasía de autosuficiencia que intenta reparar un trauma. Es así porque intentan a través de estas fantasías reafirmar su lugar en una relación con padres opresivos o sádicos. En segundo lugar, es un reflejo de su vista de relaciones distorsionada, pues las personas con personalidad antisocial, al igual que cualquier persona, anhelan tener relaciones, pero tienen miedo a volver a ser la víctima de abuso. Por eso, las fantasías son sexuales porque representa unión, pero agresivas para no perder el control. De esta manera se ve reflejado tanto el terror de separación como el de ser engullidos por la relación. Por eso, ven estas fantasías como la mejor forma de relacionarse con las personas, porque es segura para ellos y con su falta de empatía ven a las demás personas como solo una herramienta para satisfacer esa fantasía. Fallo en el desarrollo de virtudes básicas. Una niñez en un ambiente violento o negligente es un factor ambiental clave para el desarrollo de conductas criminales. Esto hace referencia a la teoría del ego de Erik Erikson, que plantea que en cada etapa de la vida hay un cierto desarrollo de virtudes básicas. Esto es determinante porque la niñez es un periodo clave en el desarrollo y sin estas virtudes es muy difícil desenvolverse en la vida. Por un lado, la infancia es un periodo clave porque la mayoría de las virtudes se desarrolla en esta etapa y en esta etapa de exploración se moldea la forma en la que uno procesa las experiencias. En primer lugar, 5 de las
8 virtudes básicas se desarrollan antes de la adultez. Además, estas dependen mucho de los padres para desarrollarse, ya que lo hacen si es que el niño tiene sus necesidades cubiertas. En segundo lugar, un niño conoce el mundo y lo juzga a través de sus experiencias. Es decir, que las conexiones neuronales necesarias se van formando en lo que es capaz de explorar el mundo de una manera segura. Es por esto que entre más tiempo o más virtudes no hayan desarrollado, les es más difícil desarrollar las siguientes, porque no cuentas con las capacidades psicológicas necesarias. Por otro lado, les será muy difícil desenvolverse en la sociedad, porque sienten insatisfacción frente a la realidad y están en un círculo vicioso que reafirma sus creencias sobre el mundo. En primer lugar, debido a su posición social percibida, sienten impotencia, y esto con el tiempo se vuelve en ira y odio. Por ejemplo, hay varios asesinos que han expresado desprecio hacia sus víctimas. En segundo lugar, tienen la creencia de que no importa cuánto se esfuercen, no podrán obtener la posición social que desean. Luego, por su falta de habilidades emocionales, tanto intrapersonales como extrapersonales, necesarias para desenvolverse en la sociedad, acaban en situaciones no deseadas, incluso a veces por autosabotaje. Esto refuerza su percepción negativa del mundo y de sí mismos, y terminan en un círculo vicioso. Aumento de dopamina y reducción de otros neurotransmisores. La raíz de la violencia se enfoca en la neurobiología y es el resultado de difusiones cerebrales. ¿Pero qué son difusiones cerebrales? Difusiones cerebrales es aquel niño o niña que presenta alguna alteración en el sistema nervioso, pero su nivel intelectual es normal. Esto puede causar algún trastorno antisocial de personalidad que se puede vincular con la violencia. En el trastorno antisocial de la personalidad, la persona suele convertirse en un delincuente y violar las leyes. Esto genera una relación entre agentes químicos y el comportamiento agresivo de la persona con este trastorno. Entre algunos agentes químicos que se ven relacionados está la dopamina, que se relaciona con los comportamientos violentos, ya que para la serotonina tiene efecto inhibidor sobre el sistema dopaminérgico, con lo cual si la serotonina se viera reducida, la dopamina aumentaría, obteniendo como resultado alteraciones en ambas vías de neurotransmisión que podrían ser la base de los comportamientos violentos. Un agente químico que se activa con el deseo sexual es el núcleo estriado, que puede estar relacionado con asesinos seriales de carácter sexual. Pero lo interesante de este agente químico es que solamente se activa cuando hay un valor inherente para activarlo. Un estudio reciente realizado a seres humanos por Redoute y su equipo en el año 2000, mediante la técnica de tomografía de emisión por positrones, para observar la actividad de diferentes zonas cerebrales, describió que con relación al deseo sexual había un estímulo en la corteza temporal, la ínsula y la región cingulada anterior, pero también un estímulo del córtex prefrontal. Alta presencia de gen MAOA y CDH13. Son genes implicados en la regulación del comportamiento y de emociones. Estos genes están vinculados a cometer crímenes violentos o contender trastorno de personalidad. La variación de estos genes lleva a cometer crímenes violentos, ya que controla la producción de dopamina y produce una proteína para las conexiones neuronales. En primer lugar, este gen controla la producción del neurotransmisor llamado dopamina. Si su actividad disminuye, puede llevar a la explosión de dopamina, lo que puede causar que cometas crímenes violentos. En segundo lugar, CDH13 codifica una proteína de la cohesión neuronal que contribuye a las conexiones de las células nerviosas en el cerebro. Las personas con más variaciones tienen hasta 13 más posibilidades de cometer crímenes violentos.
En 1983, Brunner realizó un estudio sobre retraso mental y conductas violentas en varones de varias generaciones de una familia. Los resultados demostraron que las conductas agresivas demostradas por los pacientes correspondían a alteraciones de la enzima monoaminoxidasa A o MOA. Dicha ineficiencia de la enzima era consecuencia de una mutación puntual. Pero esta mutación también produce un trastorno de personalidad disocial. En primer lugar, los niños maltratados que eran portadores en niveles bajos del gen MAOA. Estos, con mayor frecuencia, desarrollan trastornos de conducta y una personalidad antisocial que aquellos niños con un genotipo de alta actividad del gen MAOA. En segundo lugar, al gen CDH13, en cambio, se le vincula con trastornos en el control de la impulsividad y de la personalidad. En tercer lugar, estudios post-mortem de sujetos con antecedentes suicidas, autoagresivos y violentos revelan alteraciones de los receptores presinápticos y postsinápticos, la corteza prefrontal y ventromedial, asociada a una falla en la expresión enzimática, implicada en la síntesis y el metabolismo de la serotonina, como consecuencia de alteraciones genéticas que inclusive también afectan a las propias neuronas serotoninérgicas. Estadísticas de violencia según factores biológicos. Los estudios de adopción tratan de observar los cambios producidos en niños procedentes de familias sin antecedentes criminales y adoptados por familias que sí los poseen, para poder así demostrar si son producidos por factores biológicos o por factores ambientales. Dos experimentos, por un lado el de Koninger en 1982 y por otro lado, basados en el estudio de Koninger, el estudio de Medjic y Gabrieli en 1984. Por un lado, los factores biológicos se ven representados en el experimento por el tipo de herencia que tienen los individuos y el ambiente donde habitan. En primer lugar, el individuo con una herencia delincuente y llevado a un ambiente donde no hay un ambiente de delincuencia, se tiene un 12,1% de probabilidad de que el individuo salga delincuente. Con esto se puede reafirmar la predisposición biológica que tienen las personas. En segundo lugar, un individuo que tiene una herencia delincuente y un ambiente donde hay delincuencia tiene un 40% de probabilidad de salir delincuente. Esto reafirma la predisposición biológica de los individuos a salir delincuentes. Por otro lado, Mednick y Gabrieli realizan una investigación con 14.427 individuos adoptados. En primer lugar, se dividió la muestra en 4 grupos: biológicamente delincuentes, biológicamente no delincuentes, adoptivos delincuentes y adoptivos no delincuentes. Así, poder determinar si la violencia de los asesinos es por un factor biológico o no. En segundo lugar, los hallazgos muestran que si los padres tenían numerosas condenas, aumentaban las condenas de los hijos adoptivos.